Noticias y esta tarde nos acompaña Blanca Ivonne Olvera Lezama, abogada penal y criminóloga, y le agradezco que esté con nosotros. Blanca, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Juan Carlos. Estamos revisando la cifra de los delitos que sí se denuncian y los delitos que no se denuncian, que es la enorme mayoría, y la cifra negra que hay en nuestro país. ¿Qué papel juega el Ministerio Público, Blanca, en la determinación que tenga una persona para denunciar un delito? Es decir, que decida si denunciar. ¿Qué papel tiene el Ministerio Público para fomentar que haya más denuncias ante las fiscalías? Pues es que el Ministerio Público tiene la gran responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones, de recibir las denuncias. Es el representante social del Estado, es el abogado de la víctima, pero pues lamentablemente las víctimas no confían en el Ministerio Público. ¿Por qué no confiar en el Ministerio Público? ¿Por qué eso nos lleva a un 93% de cifra negra en los delitos? Pues hay muchas razones. Las razones es que, pues, no, mira, ha fenómeno durante los últimos años, que los delitos se van incrementando. ¿Y quiénes se encargan de ver los delitos, de prevenirlos, de investigarlos, de perseguirlos? Pues las policías, el Ministerio Público y el juez, según el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nada más que estos operadores no han crecido en número igual que los delitos, ¿no? Entonces, si crecen los delitos, pero no hay más ministerios públicos para atenderlos, pues ya de ahí ya parte una desigualdad que causa deficiencias en la investigación porque causa tardanza, causa ineficiencia, y esa ineficiencia también es derivada de que en 2008 cambiamos el sistema de justicia penal y no ha terminado de permear en todas las fiscalías, en todos los ministerios públicos. Y eso hace también que fallen las investigaciones. Entonces, la justicia tendría que ser pronta, eficaz, ¿no? Expedita, como dice la Constitución, y pues no lo es. Entonces, por eso es que las víctimas dicen, ¿para qué denuncio si voy a ir a perder tanto tiempo al Ministerio Público? ¿Para qué denuncio si no me van a creer, ¿no? Los delitos sexuales? Y fíjate que yo hice un estudio en 2020. En 2020 había 129.2 millones de habitantes según el INEGI, y ya había 336 millones de delitos en el año. Y la cifra negra era la misma, 93%. Sí. Entonces, estos delitos los dividí entre los jueces que dice el INEGI que hay, ¿no? En ese entonces, en 2020, que eran 7,756 MPs que tocaban, si los dividía entre la población que te acabo de decir, eran 6 MPs por cada 100,000 habitantes. Si eso lo traslado a días de trabajo, resulta que si tenemos 261 días laborables, un ministerio público por esa cantidad de delitos anuales de 336 millones, tendría que determinar 16 delitos diarios. Eso quiere decir que tendría que iniciar la denuncia, llevar a cabo la investigación y vincular a proceso 16 casos en un día. Eso humanamente es imposible. Sí es imposible uno, físicamente, ¿no? Porque las diligencias llevan su tiempo de, por ejemplo, hasta despedir un oficio de ida y de venida. Uno es imposible. Entonces, imagínate 16 diarios. Entonces, el trabajo, por eso es que los rebasa. O sea, a nivel nacional te rebasa el trabajo.
Entonces, pues Sí, es primero una estás saturación. rebasada de trabajo, tienes esa saturación por falta de número, tienes esa falta de capacitación, y entonces eso de luego las fiscalías no tienen luego los recursos suficientes, y entonces pues no tienes las herramientas para trabajar, y todo esto pues también lo que deriva es en corrupción, ¿no? La corrupción no solamente es Sí, dinero, el dinero que se reparte porque te realicen una rápida investigación o una pronta investigación, o que haya claros oscuros en la investigación, sino también por la negligencia de no realizar la investigación diariamente. sí, hay de fiscalías a fiscalías. Blanca Ivonne Olvera Lezama, varias organizaciones civiles miden la eficacia de las fiscalías en el país, y también pues con datos de los propios estados. ¿Qué hace a una fiscalía tener eficacia? Es decir, vemos que hay fiscalías, de acuerdo con una encuesta del INEGI, que tienen más confianza de parte de los ciudadanos que otras fiscalías. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, la Fiscalía de Nuevo León, que sale bien calificada en esta encuesta del INEGI, a pesar del caso de Devani, que fue, pues ha sido un escándalo nacional? Es la mejor calificada, es la que mayor confianza tiene. Está la Fiscalía de la Ciudad de México, que es la fiscalía que tiene menor confianza de la población en torno al tema de qué tanto confían en los ministerios públicos. ¿Qué diferencia puede hacer una fiscalía de otra para tener una buena aceptación de parte de la población? Pues esa incrementación de que haya elementos suficientes de ministerios públicos para la investigación, que se les dota de recursos, que hay capacitación. Pero fíjate, se me hace muy irónico que haya salido bien calificada Nuevo León, donde su fiscal hasta renunció, ¿no? Precisamente Claro. por la ineficacia de sus declaraciones, ¿no? También lo que hace, mira, para saber hacer una cosa bien, para saber mandar también hay que saberla hacer, ¿no? Y luego también resulta que los fiscales son nombrados por situaciones políticas, no necesariamente por sapiencia. Entonces luego en lo que llegan a las fiscalías y llenan esa curva de aprendizaje, de aprender lo que se hace, pues también se cometen muchos errores, como en Nuevo León, ¿no? O sea, que no solamente fue el caso de Devani, sino también hubo otras desaparecidas más que no se atendieron. Lo de Devani porque fue y sigue siendo muy sonado, y es muy lamentable. Y si en ese caso que hubo tanta publicidad y que hay tanta publicidad, se cometieron tantas deficiencias, imagínate en las que no lo son. Entonces, o sea, las otras fiscalías, por ejemplo, en San Luis, también tiene muchas deficiencias en la investigación, en el tema, por ejemplo, de feminicidios, ¿no? Yo estaba viendo un caso de una víctima de desaparición, que después resultó que su marido es el que la había privado de la vida, y el fiscal se negó a reclasificar el delito y por ende el Ministerio Público de feminicidio, y lo dejaron en desaparición. Dijeron, no, pues hay que lo haga el juez, ¿no? Entonces puede ser que esta inactividad sea por cargas de trabajo, puede ser que sea por elementos corruptibles, pero también es por por los controles que hay, ¿no? Las visitadurías, los órganos internos de control que dan vigilancia a estos ministerios públicos. Las fiscalías que salen bien calificadas, hay una asociación civil que se llama Impunidad Cero, que hace un trabajo maravilloso en esta calificación de las fiscalías, y entonces ellos determinan, ¿no?, cuáles son las buenas prácticas que hay, y las buenas prácticas son esas, o sea, establecer medios de control suficientes,
que los directivos, los que tienen el mando en las fiscalías, tienen una buena capacitación, que se invierte en capacitación hacia los ministerios públicos, que se da seguimiento a las investigaciones en torno a los tiempos en que se llevan. Entonces, son varios factores, pero sí se necesita, para todo eso se necesita recursos. Y todas las Sí. fiscalías, todos los ministerios públicos están muy abandonados en ese sentido. Sí, maestra Blanca Ivonne Olvera Lezama, abogada penal y criminóloga. Recientemente hubo un debate sobre la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, que finalmente esto no ocurrió, no se eliminó la prisión preventiva oficiosa, mantiene el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, pero quienes promueven la eliminación de la prisión preventiva oficiosa argumentan que para fortalecer al Ministerio Público y para fortalecer los casos judiciales es necesaria la eliminación, porque el hecho mismo de que ciertos delitos, que este catálogo de 16 delitos otorgue prisión automática a los acusados, hace que las carpetas de investigación de los ministerios públicos sean endebles y que se pierdan los casos ya cuando están con los jueces. ¿Qué razón pudieran tener los que defienden la eliminación de la prisión preventiva oficiosa para, entre muchas otras cosas, fortalecer al Ministerio Público, para fortalecer la investigación que debe hacer el Ministerio Público? Pues la prisión preventiva oficiosa más bien incide en la actuación judicial del órgano del juez, ¿no? Porque cuando llega a él una vinculación a proceso y el delito es tiene de los catalogados en el artículo 19 constitucional, pues ya no hace un estudio del mismo, ¿no? Porque dice, ya es prisión preventiva oficiosa y ya nos vamos a juicio y ya no hay más, ¿no? Sí. Y en cambio la prisión preventiva justificada sí se tiene que hacer un estudio del mismo. Entonces, el problema con la prisión preventiva oficiosa empezó cuando este catálogo de delitos aumentó, porque los delitos que había eran delitos antes de la reforma de terrorismo, de trata de personas, de homicidios, de desaparición forzada, o sea, eran delitos muy graves. En cambio, cuando se aumenta el catálogo de los delitos y se aumenta, por ejemplo, robo a casa habitación, pues tratándose de un robo a casa habitación con violencia, que entren varios sujetos a una casa y que lesionen a personas y todo eso, dice sí, que sea una prisión preventiva oficiosa, pero robo casa habitación también es una doméstica que es acusada de robarse, por ejemplo, un collar, cualquier cosa de una casa, y también merecería prisión preventiva oficiosa. O que si tu contador mete alguna factura apócrifa, pues el responsable va a ser la persona para quien la trabaja el contador, y entonces ahí va a haber prisión preventiva oficiosa. Entonces, por eso es que es mejor la prisión preventiva justificada, porque se hace un estudio y entonces no se cometen este tipo de injusticias. El Ministerio Público de todas maneras tiene que investigar y sí se fortalecería si la prisión preventiva tuviera este informe justificado, porque este informe justificado deriva de esas diligencias que el Ministerio Público realiza. Entonces el Ministerio Público también, cuando ve, es un delito de prisión preventiva oficiosa, de una vez, o sea, vincúlalo a proceso, ¿no? Y tal vez ya no se hacen todas las diligencias que deben de realizarse. Entonces sí, se fortalecería no solamente el sistema de justicia penal, sino también, pues es probado en el mundo que la prisión preventiva justificada pues es más respetuosa de los derechos humanos que la oficiosa. Sí,
Ahora, Blanca Ivonne Olvera Lezama, ¿qué papel juega el Ministerio Público para que en un delito cuando se comete un delito se haga justicia? Es decir, que el juez tenga los elementos suficientes como para castigar un delito. El papel del Ministerio Público, su investigación es fundamental, es una cadena desde que existe la detención, desde que existe la investigación, desde que existe la vinculación a proceso, la investigación ya por el juez, pero el Ministerio Público, ¿qué papel juega, qué peso tiene para que un juez pues determine la culpabilidad o la inocencia de una persona acusada? Pues es el papel más importante porque al Ministerio Público le corresponde la carga de la prueba. Eso quiere decir que el Ministerio Público es el que tiene que realizar todas las diligencias y tiene que recabar todos esos elementos probatorios que el juez va a analizar, va a evaluar para determinar una responsabilidad o no, responsabilidad penal, ¿no? Y en caso, pues imponer una sentencia. Entonces, ¿quién lleva a cabo la carga de la prueba? El Ministerio Público. Entonces, él es es quien tiene ese peso y pues es el que tiene la función más importante dentro de la investigación. Claro. Blanca Ivonne Olvera, le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista. Estamos en contacto, si le parece, para futuras conversaciones. Por supuesto, estoy a sus órdenes. Que tengan buena tarde. Igualmente. Continuamos con más en 2 minutos.